Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal y hoy, analizando el Código Penal, nos vamos a centrar en calcular las penas superiores e inferiores tanto en grado como en su mitad superior o inferior. Como ya sabemos, las penas que señala el Código Penal para cada delito se aplicaría al autor del mismo por el delito consumado. Sin embargo, si hay forma imperfecta de ejecución, si existen atenuantes, si existen agravantes, esta pena se modifica generalmente en 4 casos. Pena superior en grado, pena inferior en grado, pena en su mitad superior, pena en su mitad inferior. Vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. Vamos a empezar calculando la pena superior en grado. Aquí vamos a poner primero un ejemplo porque así prácticamente lo entenderemos mejor. Vamos a coger la pena del homicidio, que va de 10 a 15 años. Para calcular la superior en grado, se cogería la pena máxima prevista para ese delito, que son 15 años, se le suma un día y este sería el límite mínimo. Y el límite máximo sería ese límite más su mitad. Que su mitad, la mitad de 15 sería 7,5. 7,5 más 15 serían 22 años y medio. Por lo tanto, la pena superior en grado del homicidio serían 15 años más un día a 22 años y 6 meses. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, si fueran meses. Digamos que un cierto delito tiene una pena de 3 a 6 meses. Para calcular la pena superior en grado se cogerían los 6 meses, se le sumaría la mitad, es decir, 3, que nos daría 9, y la pena superior en grado iría de 6 meses y un día a 9 meses. Ahora vamos a ver cómo se calcularía la pena inferior en grado. Sería exactamente igual, pero partiendo de la cifra mínima, que sería el límite máximo, si le sumamos un día, de la inferior en grado. Por lo tanto, cogemos ese límite mínimo, que en el caso del homicidio serían 10, le restamos la mitad, que serían 5, se quedaría en 5. Por lo tanto, iría de 5 a 10 años y un día. En el caso del ejemplo anterior de los meses, que iría de 3 a 6 meses, cogemos el límite inferior, que sería 3 meses, le restamos la mitad, que sería 1,5, y se quedaría en 1,5, un mes y medio, es decir, 1 mes y 15 días, hasta 3 meses y un día. A la hora de calcular la pena en su mitad superior o en su mitad inferior, la cosa se complica un poco más. Aquí cogeríamos ambos límites, tanto el inferior como el superior. Los restaríamos entre sí y los que nos dieran lo dividiríamos entre 2. Una vez tenemos eso, en el caso de la mitad superior se le sumaría al límite mínimo y en el caso de la mitad inferior se le restaría al límite máximo. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. En el caso de la mitad superior del homicidio, que son de 10 a 15 años, esto se restaría, nos daría 5, lo dividiríamos entre 2, que nos daría 2,5, y esto se lo sumaríamos al mínimo, quedando 12 años y 6 meses, más un día, que siempre hay que sumarle un día, igual que en el grado superior o inferior, a 15 años. Por lo tanto, la pena en su mitad superior del homicidio sería de 12 años, 6 meses y un día a 15 años. En el caso del ejemplo que pusimos de los meses, que iban de 3 a 6 meses, pues restaríamos 6 y 3, que nos daría 3, dividiríamos entre 2, que sería mes y medio, y esto se lo sumaríamos al límite inferior, es decir, a los 3, que quedarían 4 meses y medio. Por lo tanto, la pena en la mitad superior de 3 y 6 meses sería 4 meses y 15 días más un día a 6 meses. Y en el caso de la mitad inferior, cogeríamos lo mismo, los dos límites, lo restaríamos, lo dividiríamos entre 2 y en este caso se lo restaríamos al límite máximo. Bien, en el caso del homicidio, que es de 10 a 15, lo restamos, nos da 5, lo dividimos entre 2, nos da 2,5 y eso se lo restamos a los 15 años. Por lo tanto, la mitad inferior del homicidio sería
de 10 a 12 años y medio. En el caso del ejemplo de los meses, tendríamos 3 y 6, lo dividiríamos, o sea, lo restaríamos, nos daría 3, lo dividiríamos entre 2, nos daría 1,5 y eso se lo restamos al límite máximo, es decir, a los 6 meses. Por lo tanto, la pena en su mitad inferior de los 3 a 6 meses sería de 3 meses a 4 meses y 15 días, 4 meses y medio. Yo sé que esto puede ser bastante complicado, porque es complicado, sobre todo en las penas que no son muy redondas, pero una vez que hacemos 2 o 3 se nos va quedando. Vamos a hacer un resumen. Penas superiores o inferiores en grado, se le suma o se le resta la mitad del límite máximo o del límite mínimo, en el caso de que sea superior o inferior. Y en el caso de las mitades, se restan los dos límites y se dividen entre 2. Y esto se sumaría al límite mínimo o se restaría al límite máximo en el caso de la mitad inferior. Espero que os haya quedado claro. Si no ha quedado claro, decídmelo, que os lo vuelvo a explicar si hace falta. Os dejo los datos de contacto aquí en la cajita de información. Dale like si os ha gustado, suscribíos si queréis seguir escuchando mis explicaciones y nos vemos en el próximo vídeo.